Las corrientes de agua denominadas ríos han sido de suma importancia en la historia de la humanidad. Muchos de los primeros asentamientos humanos se establecieron a las orillas de ríos, puesto que son lugares propicios para la vida en la tierra. Son una fuente continua de agua potable, hacen que el suelo sea fértil para las cosechas y hasta pueden utilizarse como una vía para transportarse de un punto a otro. Por todo esto, los sumerios, los babilonios y los acadios se asentaron cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Más adelante, los egipcios fundaron su civilización a orillas del río Nilo. Y así sucedió con otros pueblos del mundo. Los ríos eran tan significativos que formaron parte de la cosmovisión de algunas culturas. Por ejemplo, cuando alguien moría en la antigua Grecia, era costumbre que se pusieran monedas sobre los ojos del difunto. ¿La razón? Según sus creencias, para llegar al inframundo, tenían que cruzar el mitológico río Estigia a bordo de una barca conducida por Caronte, a quien tenían que pagarle justamente con las monedas para que realizara dicho servicio. Y así como existen otros mitos, historias y leyendas que van muy de la mano de los ríos y que incluso se cuentan hasta la actualidad. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. La Llorona es uno de los espectros más conocidos de México, y es un espectro que a su vez está relacionado con ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Sin embargo, en otros países, principalmente de Latinoamérica, se ha llegado a ver un fantasma muy similar. Podemos destacar el caso del río Magdalena en Colombia, pues ahí se le ha llegado a ver, junto con otros seres sobrenaturales. El río Magdalena nace en el departamento de Huila, para luego pasar por otros 11 departamentos como Tolima, Cundinamarca, Santander y Antioquia, para finalmente desembocar en el Mar Caribe. Es tan extenso y tiene tanta importancia en el país sudamericano que alrededor de él hay muchas narraciones extraordinarias. Una de ellas, como ya lo mencioné antes, es La Llorona, pero en esta versión se dice que la mujer fantasmal aparece caminando en las cercanías del río con un aspecto aterrador. Su pelo es largo y enmarañado. Tiene rostro de calavera. En la cuenca de sus ojos se ve lo que parecen ser incandescentes bolas de fuego. Viste una túnica larga y desgastada, y con sus manos ensangrentadas arrulla a un bebé muerto. Aunado a todo esto, obviamente, deja escapar escalofriantes alaridos de tristeza. Es tan popular esta Llorona que incluso Checho Acosta escribió una canción que la nombra. Dice algo así como que en una calle de Tamalameque dicen que sale una Llorona loca. Precisamente Tamalameque es un pueblo que está justo al lado del río Magdalena, en el departamento de El César. No obstante, la leyenda relacionada con el río Magdalena que a mí más me llama la atención no es la de la Llorona, sino la del Moján. Y es que en un sinnúmero de pueblos ubicados a las orillas de aquel río, se habla de la presencia de un ser extraño, muy moreno, con dientes de oro y de larga y espesa barba, que generalmente se la pasa fumando o embriagándose con aguardiente de caña o chicha de maíz. Vive en el río y por lo tanto siempre ve cuando las mujeres van a lavar ropa a ese lugar,
y aprovecha para ser simpático con ellas, para coquetear y enamorarlas, con el objetivo de posteriormente raptarlas y llevarlas hasta alguna de sus tantas guaridas en el río. Dicen que tiene un muy mal carácter hacia los hombres, pero también dicen que si se le hacen ofrendas con tabaco y bebidas alcohólicas, ayuda a calmar las aguas del río para que los pescadores puedan hacer su trabajo de mejor forma. De acuerdo con el blog de la Radio Nacional de Colombia, hay una anécdota contada por un hombre llamado Libardo, que vivía en el poblado de Honda, en donde justamente se encuentra el Museo del Río Magdalena. Vivía en una casa con vista al río, y específicamente con vista a un fragmento mineral en medio de su cauce, al que llamaban la Piedra del Moján. En una ocasión, Libardo recibió la visita de algunos de sus primos. A uno de ellos le pareció curioso que su anfitrión dejara una copa de aguardiente y un cigarrillo en una piedra cercana al hogar, y al cuestionarle la razón, Libardo le dijo que eso era una ofrenda para el Moján. De esa forma, se mantenía tranquilo. Y siempre en la mañana, la copa aparecía vacía y el cigarro ya no estaba. El primo, escéptico, pensó que esas eran tonterías. Así que una noche, esperó a que todos estuvieran dormidos y fue hacia la ofrenda para beberse el aguardiente y fumarse el cigarro. Al poco tiempo, el río Magdalena se puso muy bravo, y dentro de la casa comenzaron a escucharse unos pesados y ruidosos pasos. Todos se despertaron y creyeron que se trataba de un ladrón, pero al registrar el inmueble, no encontraron a nadie. Inmediatamente después, se escuchó algo similar a un choque en la parte de afuera, pero tampoco había absolutamente nada. Fue entonces cuando el primo le contó a Libardo que él había tomado la ofrenda. Ahora todo tenía sentido. El Moján se había enojado de sobremanera y estaba haciendo acto de presencia para buscar al responsable. A partir de ese momento, el hombre empezó a creer en este tipo de seres y sobre todo, empezó a creer en el temido, a la vez que respetado, Moján. Más al norte del continente y aterrizando ya en nuestro país, para ser más precisos, en el estado de Puebla, existe un río conocido como río Atoyac. Este se forma en la Sierra Nevada poblana, luego pasa por Tlaxcala y después se vuelve a internar en Puebla. Y lo menciono porque guarda un oscuro y tenebroso secreto. Cuentan los que más saben que hace tiempo un pescador de nombre Juan solía ir a las orillas del río para tratar de capturar algunos peces y así garantizar el sustento de su familia. No obstante, un fatídico día, mientras lanzaba su red de pesca, se resbaló con el suelo mojado y cayó al agua. Intentó regresar a la orilla, pero el cauce del río no se lo permitió y fue arrastrado hacia adentro. Después de luchar por su vida por algunos minutos, perdió la energía y terminó muriendo ahogado en las profundidades del río Atoyac. Su cuerpo fue encontrado hasta pasados unos días. El pueblo y sobre todo sus familiares quedaron muy afligidos por la noticia. Pero no pasó mucho tiempo para que ese luto se convirtiera más bien en miedo. Pasa que a raíz de la trágica muerte del pescador, muchas personas que frecuentaban el río empezaron a atestiguar la aparición de un fantasma. Los desafortunados que se lo encontraban decían que todo estaba en calma,
y de pronto veían una sombra moverse entre los árboles de la zona. Del mismo modo, escuchaban susurros de ultratumba que los hacían huir al instante. Pese a esto, los más propensos a encontrarse con el espíritu de Juan eran todos aquellos que iban a escondidas a tirar su basura o algún otro desecho tóxico al río sin escrúpulos. Ellos sí que la pasaban mal, puesto que Juan era capaz de hasta empujarlos al río para que corrieran la misma suerte que él. De esta forma, el pescador que murió buscando algo de comida para él y su familia, ahora es un espíritu protector del río que lo mató, ahuyentando y atormentando a todos aquellos que se atreven a tirar sus desperdicios en él. Y es que en épocas recientes el río Atoyac se ha visto alarmantemente contaminado, a tal grado de que se le considera uno de los ríos más contaminados del país, y se está convirtiendo en un gravísimo problema ecológico, porque está provocando enfermedades en las personas de muchas comunidades poblanas y tlaxcaltecas. Sobre este mismo río se cuenta otra historia, una que dicta que en el siglo XIX, antes de que la contaminación afectara al Atoyac y cuando estaba lleno de vida, un hombre llamado Basilio llevó a sus sobrinos a dar un paseo junto al río, tal como lo hacían todos los domingos. Pero ese día algo fue diferente. Tras caminar por un rato, llegaron a un determinado punto en el que notaron que había una pequeña laguna, la cual nunca antes habían visto. Su agua era completamente azul, y en ella nadaban varios peces sumamente coloridos. Maravillados por su descubrimiento, decidieron echarse un chapuzón. Pero al sumergirse, presenciaron algo bastante raro. Los peces empezaron a nadar de forma poco habitual, hasta que se agruparon, y entre todos lograron formar una palabra que decía simplemente auxilio. Al ver eso, Basilio y sus sobrinos salieron rápidamente del agua y corrieron de regreso a casa. Luego le contaron todo lo que habían visto al resto de la familia y a sus amigos. Incrédulos, ellos les dijeron que los llevaran a ese lugar y aceptaron. Pero al llegar a ese mismo punto, ya no había ni rastro de la misteriosa laguna ni de los extraños peces. En un inicio no supieron qué era lo que había pasado, pero cuando la historia fue pasándose de generación en generación, algunos le dieron una interpretación y aseguraron que los peces estaban advirtiendo sobre el deterioro y sobre la contaminación que sufriría el río en el futuro. Según un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, se calcula que diariamente se lanzan 146 toneladas de materia orgánica, 62 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados a los 400 kilómetros de longitud que tiene el Atoyac. Bien, ya hablamos de un monstruo y de un fantasma que se aparecen en ríos. Ahora toca hablar de otra aparición en esos cauces de agua, pero de la aparición de un ser mucho más terrible y peligroso. Cuentan las malas lenguas que en el río Grijalva, que corre por los estados de Chiapas y Tabasco, desde hace mucho tiempo ha sido visto el mismísimo diablo. En la parte del río que pasa por Villahermosa, antiguamente navegaban algunas canoas que llevaban mercancías como telas, perfumes y otros objetos. Pues bien,
hubo un tiempo en el que dichas mercancías desaparecían y ya no llegaban a su destino. En un principio se creía que todo esto era obra de delincuentes, que astutos ladrones subían a las embarcaciones y con extrema habilidad sustraían los objetos de valor. Pero esta hipótesis se vino abajo cuando determinadas personas, tripulantes de las barcas, comenzaron a decir que en las orillas del río habían visto algo o alguien muy, pero que muy sospechoso. La descripción era la siguiente: un ser de color negro, casi como una silueta, con los ojos rojos y brillantes, con unas patas más parecidas a las de un caballo o una cabra que a las de un humano, con brazos larguísimos, con una cola que terminaba en punta y, por si todo esto fuera poco, con un tamaño enorme, midiendo lo mismo que un árbol grande. Relatan también que cuando se disponía a atacar a algún lanchero, lanzaba un gruñido aterrador, mostraba sus afilados dientes y corría con sus patas de animal, provocando un pequeño temblor en la zona. Únicamente lo habían visto por las noches. En las horas de sol nunca nadie lo había divisado. Con esto surgió el rumor de que se trataba del diablo, tanto por la descripción como por el hecho de que solo se aparecía en la oscuridad. Pues para muchos, esto tenía lógica. En contraparte, algunos pobladores que no creían en aquellas historias inteligentemente llegaron a una conclusión más aterrizada a la realidad, y era que todo era un invento de los propios comerciantes, quienes se quedaban con la mercancía, quemaban la barca y luego iban con las autoridades a decir que un monstruo parecido al diablo los había atacado. Cuando se investigaba lo ocurrido, no se encontraba evidencia y se cerraba el caso. Aunado a esto, tras tantos testimonios acerca del ser maligno, la policía emprendió un patrullaje exhaustivo a las orillas del río Grijalva. Día y noche siempre había alguien vigilando el lugar. Y nunca, pero nunca más se volvió a ver a aquel personaje sobrenatural que atacaba a los comerciantes, y se dejaron de reportar los constantes robos sobre el agua. De cualquier forma, con el pasar de los años, el afluente dejó de ser utilizado para tales propósitos, y con ello, la historia del diablo se fue olvidando. Pero aún hay gente que sostiene que el diablo suele verse en las noches más oscuras, acechando desde la orilla del río Grijalva. En cuestión de recomendaciones, van a decir que soy un pesado hablando de Mariana Enríquez en esta temporada. Pero justamente este mes de marzo, la Argentina sacó un libro de cuentos llamado Un lugar soleado para gente sombría, en el que incluye un cuento llamado La desgracia en la cara, que habla de un ser sin cara, con los pies al revés y que anuncia su llegada silbando, mismo que atormenta a los pobladores de Paraná, un pueblo a orillas del río del mismo nombre, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nunca le pone nombre al monstruo, pero por como lo describe, parece ser una mezcla entre el pombero y el silbón. Sin embargo, sus ataques hacia las mujeres son muy particulares y aterradores. Así que les recomiendo conseguir ese nuevo libro para que lean este brutal cuento. Mientras lo hacen, yo me despido esperando que con motivo de Semana Santa no estén vacacionando cerca de un río. Si les gustó el episodio, no duden en seguir el podcast desde su plataforma favorita o a través de redes sociales,
Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.